tipo de desobediencia a una orden judicial, una serie de cosas. Hay que ver, hacerlo con una sutileza. Tampoco podemos llevar a la gente al holocausto, que tenga más sufrimiento de lo que merecen. Habría que imaginar, por el momento, es interesante lo que planteó Rodolfo Aguiar, esto de poder hacer asamblea en el lugar de trabajo sin pedir permiso. Estamos hablando de esto del control social, también respecto de los legisladores que son conniventes en esto. En este momento es importante plantearlo, es decir, por ejemplo, que estos senadores, si van a votar por ministro de la Corte, de cualquier persona con lo que está pasando y la implicancia que tiene. Habrá que ir trabajando, estoy hablando con la gente de la Secretaría, la CTA, pero sí, por supuesto. Además, escúchame, atento al 36 de la Constitución, al ser un golpe de Estado, técnicamente, informe extraordinario de la patria, fíjate que es el único tema que la Constitución prevé hasta la pena de muerte, que no lo podemos hacer por el pacto internacional, pero es el único delito que preveía hasta la pena de muerte, no la traición a la patria. Pero hay muchas cosas que, de cualquier forma, acá tenemos que hacerlo con un criterio estratégico, de manera tal también de que pueda tener eficacia. El mejor ejemplo que hemos tenido nosotros, ¿se acuerdan que nos salió el 2x1, en donde había una sentencia de la Corte y había una ley que dejaba una cierta opinabilidad en la aplicación? Y bueno, salió el pueblo espontáneamente y se cambió la ley y la Corte cambió la jurisprudencia. Es un ejemplo concreto de una militancia que es lo que estoy viendo. Hay otras cosas con las cuales no hay capacidad de hacer acción. El problema es político. Fíjate que este es un tema muy interesante, y acá un pequeño paréntesis. Yo en su momento dije la teoría de la relatividad judicial de Einstein, que dice que tiene que ver un físico como Einstein con el tema de la relatividad judicial. Hay una carta famosa de Einstein a Freud en el año 1920 y pico, en pleno ascenso del nazismo, en donde le decía que la posibilidad de que un juez falle conforme a la ley está directamente proporcional con la posibilidad que tiene que la sociedad banque esa decisión. Porque si la ley no ve que la sociedad va a estar de acuerdo con la decisión, aunque sea de acuerdo a la ley, y va a negociar con otros poderes. El tema es ese, lo grave, y tenemos que construir poder político, porque acá lo doloroso y lo que denuncia Rodolfo Aguiar es que no ha habido una reacción como merecería respecto de quienes no solamente han decidido esto, sino que han votado y acompañado eso, criterios de gobernabilidad y cosas por el estilo, que probablemente que acá no se trata de dar gobernabilidad para violar la Constitución, ¿no? Otro compañero o compañera, a ver, adelante. Yo para esto, una consulta si Argentina, con el nivel de deuda en términos globales, está por arriba de otros países en general, si somos campeones del mundo en deuda, también es la primera pregunta. Y la segunda, si hay alguna experiencia en esta última década y algún país que haya podido salir de este sistema de usura. A ver, perdón si no escuché mal, por la duda repito. El nudo de tu pregunta es si hay experiencia en algún país que haya querido salir de esta trampa. La única que formalmente conozco como armada es la de Ecuador bajo el presidente Correa, que fue el único que abrió una auditoría de investigación sobre los bonos Brevi, que eran... fue el equivalente de la Argentina, y para más intervinieron dentro de la comisión investigadora investigadores argentinos, Alejandro Olmos Gaona, el hijo de Alejandro Olmos, el doctor Miguel Ángel Espechegil, y también gente muy competente en el tema. Hay una economista brasileña, María Faninotti, tiene un apellido italiano, ahora se me escapó. Ahora, efectivamente fue el único país y habría tenido un valor, tenía un valor extraordinario para la Argentina, porque el endeudamiento de Ecuador era un calco perfecto de la trampa del plan Brady de la Argentina, hasta tal punto que entonces, cuando se contrajo la deuda antes de Correa, el que era ministro de Economía se mantenía en contacto por teléfono con Julio Dreisen. Julio Dreisen, que era en su momento tenía un alto cargo en el banco del grupo
Galicia, lo mismo que el doctor Macarrone, que fue después mandado al Banco Nación y al Banco Central, ¿no? Y están en la causa que se sustanció en Ecuador, habría, bueno, muchísimo para hablar, pero figuraban las conversaciones telefónicas donde el ministro de Ecuador le pedía a Julio Dreisen, a través del ministro Cavallo, que le recomendase qué estudios jurídicos norteamericanos y financieros intervinieron en la Argentina con el plan Brady para tomarlo ellos también, ¿no? Que fue de ahí donde salió el grupo jurídico de los 4 abogados. Bueno, ese juicio duró un tiempo, fue muy dificultoso y por desgracia países que pudieran y debieran haberlo apoyado, empezando por la Argentina, que era el principal involucrado, no lo hizo. No lo hizo bajo gobiernos anteriores, bajo gobiernos kirchneristas y mucho menos bajo gobiernos liberales. Dejó que Correa se arreglase por su cuenta y Correa pudo negociar, llegar a un negociado por esos 30.000 de bonos Brady, obteniendo una quita razonable. No pudo llegar a impugnar la ilegitimidad de todo. Y la Argentina tenía y tiene, Alejandro Gaona, que soy muy amigo de él, trabajé o colaboré con el padre en su momento, pero él hizo un esfuerzo extraordinario para que se canalice, pero Correa no tenía la fuerza política para enfrentarse con estos monstruos, fondos de inversión y bancos norteamericanos. Entonces, la única experiencia concreta así planteada es esa. Está en base a la doctrina Speche. El doctor Speche, que falleció hace poco tiempo, ya de muy viejo, tenía 94 años, elaboró la doctrina Speche que dice, por la duda para los demás, que dice que la deuda debiera ser sometida a la opinión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que se pronuncie sobre la ilegitimidad de base de la deuda de usura, que es el hecho de que los acreedores armaron esta deuda monstruosa aumentando unilateralmente las tasas de interés. Cuando durante el gobierno, y aprovechando la ola de petrodólares, cuando el gobierno militar bajo Martínez de Oz contrajo y llevó la deuda, el proceso militar la encontró en 8.500, 9.000 y la dejó en 44.000 millones, la multiplicó por 4. En esa época contrajo toda esa deuda con bancos fundamentalmente norteamericanos, bancos internacionales en general, y a tasa de interés variable. Cuando vino el golpe de los petrodólares, en 1973 primero, en 1979 después, las tasas que habían sido contraídas en el orden del 4 o 5%, que eran los que entonces regalaban crédito porque les sobraba plata de los petrodólares, bajo el gobierno Reagan se fueron al 20 y 21%. Ahí fue donde estrangularon la economía de todos los países. Claro, si vos debes una deuda que contrajiste al 5% a tasa variable y el acreedor que la lleva al 20%, quedaste. Perdón que me extendí, pero era para explicar. El único caso que conozco así, formal, concreto, muchos han hablado, pero muchos siguen hablando de la deuda, pero la única experiencia concreta está acá. Y acá las causas que se iniciaron, Olmos 1, que tuvo sentencia del juez Valentino, Olmos 2, que hace 22 años que está cajoneada por el Poder Judicial, Megacanje 2001, que fueron sobreseídos todos. Después, el mismo Megacanje Kirchner-Labaña de 2005. Todas las causas judiciales fueron encajonadas y por directivas políticas no han avanzado. Así que ninguna de ellas tuvo el apoyo del gobierno. A ver, el compañero tenía una... Sí, en realidad quiero agradecerles a los tres por el aporte. Pero en realidad nuestra pregunta de siempre,
contemporáneos es qué hacemos con la legitimidad de la deuda. Para eso quiero recordar al padre de la patria, el general San Martín, cuando se hizo cargo en el Perú del protectorado, se encontró con deuda externa y dijo: vamos a pagar la deuda que ha servido para el beneficio del pueblo y no vamos a pagar la deuda ilegítima que ha servido para la dominación de los pueblos. Nos da esa expresión una forma de enfocar esta situación, porque nos encontramos ante una deuda impagable, casi como aquella expresión que veía Creonte en la Divina Comedia, cuando en las puertas del infierno leía la Yati Oña Esperanza: abandonad toda esperanza, porque hemos sido tomados y esclavizados justamente por la epidemia que vive la Argentina del cipallaje. El cipallaje nos condena justamente perpetuamente y reiteradamente a ponernos de rodillas ante los enemigos imperiales. Antes, quien quería construir un imperio avanzaba con sus ejércitos. Después, con el tiempo, utilizaba los propios ejércitos para el autodominio, que nos ha pasado a nosotros tantas veces con las tiranías militares. Y hoy tenemos esta invasión de deuda que nos pone en una situación de esclavitud que no vamos a salir si no nos ponemos en serio a decir cuál legítimamente ha sido la deuda que favoreció al pueblo y cuál ha sido la deuda que nos ha convertido en esclavos como nos vemos en el presente. Bien, yo le quiero contestar siempre coincidiendo con Jorge, realmente gran patriota. Fíjese el hecho concreto que hemos vivido. Nosotros tenemos que impugnar la deuda contraída por mi ley para Trump dijera de que el país está a punto de caerse en precipicio, y toda esa deuda con Estados Unidos y la posterior es claramente impugnable, porque esa deuda no solamente es ilegítima, no ayuda al pueblo, y es un aporte de campaña. Entonces ese aporte de campaña no tenemos que pagarlo como deuda, porque no entró nunca para un puente o para hacer un hospital ni nada. Y eso es claramente concreto en este momento. Es decir, señor, todas las deudas que contrajo Milei para garantizarse la elección son deudas ilegítimas, porque son deudas de aporte de campaña que tendrá que pagar Milei y su partido político, pero no todo el pueblo argentino. Creo que es un tema concreto, más allá, por supuesto, de todo lo que hay. Usted ha puesto el dedo en la llaga en la pregunta del millón, y yo, bueno, por razón del tiempo no podía hacerlo. Hay veces que le he tenido que dedicar una charla especialmente a eso, pero se lo resumo hipersintéticamente. En el hipotético caso que hubiese algún día un gobierno nacional argentino y que quisiese confrontar y no convivir servilmente con el sistema de dependencia de la deuda, en mi opinión, lo tengo planteado y desarrollado hace mucho tiempo, debiera hacer por lo menos tres cosas, una de las cuales la ha mencionado usted. La primera y principal, suspensión de pagos, es decir, blanqueo de la insolvencia. El rey está desnudo y alguno tiene que decirlo. No podemos vivir en la ficción de decir, no, el país es solvente, tenemos un circunstancial problema de liquidez ahora. No, hace 50 años tenemos un problema de liquidez. Si usted tiene un problema de liquidez durante 50 años, no es un problema de liquidez, es un problema de solvencia. Pero no se atreven a decirlo. ¿Quiénes se van a decir? No, al revés, lo van a decir que son traidores a la patria, que están hablando en contra del país, cuando están permitiendo el saqueo de la deuda. Entonces,
primer punto, si hubiese un gobierno tendría que hacer 3 cosas, y las 3 cosas simultáneamente, no por separado. La primera, blanqueo de la insolvencia. Suspensión de pago, no tanto cacareo con el repudio de la deuda o no repudio de la deuda. Muchos sectores de línea, no me gusta hablar de izquierda, derecha, pero sí izquierdista, populista, hablan del repudio de la deuda. No, cuidado con usar la palabra repudio, porque la Argentina está atada de pies y manos y le hacen un agujero legal que no se lo puede sacar si habla de repudio. Pero si se declara en suspensión de pago, no, porque entra dentro del derecho concursal, entra del derecho de un país, como ha habido durante toda la historia, de países que entraron en default y no se acabó el mundo. Inmediatamente hay que iniciar negociaciones, pero las negociaciones se tendrían que hacer sobre una base, pago según el crecimiento. Perfecto, yo no lo puedo pagar, pero ustedes déjenme crecer y yo a medida que voy teniendo recursos, aquella deuda que sea legítima la pago y la que no, la debo. Entonces, primer punto, el blanqueo de la insolvencia. Segundo punto, el que usted dice, ilegitimidad, porque mencionaba también, esto se llama técnicamente deuda odiosa, cuando una deuda fue contraída por el Estado, no a favor del pueblo, sino en contra de los intereses del pueblo y del Estado. Argentina tiene sobrados argumentos para hacerlo. Por eso yo decía que si hacen un censo de acreedores, chao, revienta todo, porque cuando empiecen a levantar información es lo mismo que pasa ahora. Cada vez que el señor Caputo o cualquiera de sus funcionarios firma deuda, por simple deberes del funcionario público, si yo fuese su jefe, le diría, dígame, ¿esta deuda que usted está firmando se puede pagar sí o no? Si no se puede pagar, usted está faltando a los deberes del funcionario público. Todo esto viene de funcionarios antinacionales que vivieron y viven firmando deuda de imposible cumplimiento. Entonces, primer punto, insolvencia. Segundo punto, ilegitimidad, que es lo que usted mencionaba, lo que hizo San Martín y lo que hicieron distintos países, con distinta suerte, ¿no? Porque el poder económico financiero manda sobre el poder militar, ¿no? Como lo estamos viendo ahora en el mundo. Y el tercero es la responsabilidad de todos los funcionarios superiores intervinientes. Porque no puede ser que vivamos en un país donde hay delito y no hay delincuente. Si esto fue una trampa de deuda, si esto fue una estafa, si la deuda en sí es un sistema de estafa y usura, hay que apelar a eso. Serían las 3 variantes que yo normalmente pongo. Sería largo de desarrollarlo, pero están en línea con el que usted dice. Perdón por el tiempo. Víctor. Sí. Bueno, hablando y compartiendo todo lo que es ahora, evidentemente, sumando a los conocimientos que cada uno tiene, por eso estamos acá para seguir sumando. Yo quiero hacer una propuesta, como foro sobre el deporte. Esta brillante exposición me parece importante hacer en un lugar público. En un lugar público, apuntando a la desobediencia, porque hace 100 rondas de jubilados en Córdoba estamos en desobediencia. Concretamente, sin pedir permiso, hemos ocupado un espacio público. Entonces la propuesta es que esto que se realizó acá en este salón, de manera de todo, que se haga en la Plaza San Martín, el calor de la lucha que la última del doctor Rodríguez Villafran y el doctor Matar, diputados, que se haga lo que está haciendo para que tenga la difusión, para que tenga un eco mayor en la población de Córdoba, porque ese lugar, ese espacio está siendo observado por mucha gente, notablemente porque las luchas continuas y permanentes no son muchas, son aisladas, intermitentes, de acuerdo a la realidad. Nosotros, por todas las razones que ustedes expresaron, nosotros salimos de la
somos una generación de lucha. Entonces, ustedes también, entonces, para estar en esto, la Plaza San Martín es el mejor espacio, ¿no es cierto?, para esta brillante exposición. Es una broma. Breve, avíseme cuando ya no va más, ¿no? A ver, comparto la inquietud que usted dice, pero no por sádico. Le voy a dar un dato para que usted quede lo suficientemente amargado de lo que le voy a decir. Porque yo creo que a la población argentina hay que darle un cachetazo para que despierte. Y no lo digo por usted, porque usted lo percibe, pero le voy a dar un ejemplo gráfico. No sé si usted, yo soy jubilado también. Los jubilados somos acreedores del Estado y somos acreedores legítimos del Estado, vos lo sabés mejor que yo como abogado, donde compulsivamente durante toda nuestra vida útil se nos ha estado retirando dinero, el 11% de nuestros ingresos, para nuestro bien, para que después cuando nos jubilamos el gobierno nos iba a ir devolviendo, ¿verdad? Somos acreedores legítimos del Estado. Los estados mienten, invierten al revés, diciendo el principal gasto público son las jubilaciones. No, las jubilaciones no son un gasto público, son una deuda pública. Y son una deuda pública más legítima de la que tiene la mayoría de todos estos acreedores especulativos financieros que vinieron a hacer el negocio financiero en base al carry trade, ¿verdad? ¿Y qué hacen los gobiernos? Le bajan las jubilaciones reales a los legítimos acreedores. ¿Para qué? Para con lo que se ahorran robándole ese dinero a los jubilados tengan plata para pagarle intereses a los especuladores financieros. Eso para que, por eso perdónenme, no lo hice para evitarlo, pero digo, si la gente no se da cuenta de esta infamia, no se va a dar cuenta nunca en qué trampa entra. Ya no hay una cantidad de cosas que se van a dar cuenta, lo único que tenés que la dirigencia no sale. No es porque la gente no vaya a salir, hace falta dirigentes que se pongan al frente, por eso el espacio público lo hemos ganado a fuerza de 2 años de lucha. Te voy a hacer una pregunta, Héctor. Miguel. Es decir, ¿podemos saber a quién le debemos? ¿Y hay mecanismos legales, constitucionales para enfrentar eso, un blanqueo de a quién le estamos debiendo? Hay mecanismos, pero no se usan. El mecanismo es muy simple, el censo acreedores. Yo me he estrellado pidiendo información al Ministerio de Economía y no me han respondido. Y no es que lo he hecho solamente a título personal, lo he hecho mientras era asesor en el Senado, con la firma de senadores, Avelín, sobre todo Avelín, más que Villaverde. Pero, y el gobierno no ha respondido cualquier cosa, no dice, el 80% de la deuda pública argentina, 75-80%, está constituida por títulos públicos, por bonos. Los bonos son pagarés del Estado, como decía, son títulos al contador. El argumento podría ser, y nosotros no sabemos, porque esos bonos se venden todos los días en bolsa. Sí, perfecto, se venden y se van a seguir vendiendo todos los días en bolsa. La exigencia mía, por eso tengo 3 trabajos en detalle, con una tabla diciendo qué datos se tendrían que pedir. 5 datos. A cada uno que compra un bono argentino en cualquier bolsa del mundo se tendría que pedir, primero, que se identifique quién es el comprador. Segundo, que identifique a quién se lo compra para armar el árbol genealógico de toda la deuda. ¿En cuánto se lo compró? Porque la deuda nominalmente vale 100, pero en el mercado se puede cotizar 40, 50, y estas crisis económicas las provocan a propósito para hacer caer el valor de los títulos. Cuando fue el plan Brady, primero hicieron la crisis del 91,
y los valores del plan Bredi cayeron al 20% de su valor. Entonces entraron los fondos buitres y lo compraron a 20 centavos lo que valía 100. Y seguimos pagando el interés por 100 cuando los compradores lo compraron a 20, ¿no? Después pedía que se identifiquen las fechas, las transacciones que se hicieron. Hice una tabla de 5 valores. Ahora, todo eso hoy en día es un sueño, y mucho menos con un gobierno narcoliberal que es cómplice de los acreedores. Si el gobierno es cómplice de los acreedores, dice llanamente, si tenemos una administración de gobierno que administra la banca morra. Tendríamos que cerrar. Tengo una preguntita que quisiera que sea corta. Les muestro esto. Es la tarjeta de débito cordobesa, Banco de Córdoba. Pero tiene un símbolo que dice Mastercard. Mastercard. Esta es la cordobesa Master. Hay una cordobesa Visa. ¿Qué significa eso? Que el que me paga el sueldo es Mastercard por intermedio del Banco de Córdoba. ¿Qué significa? Bueno, los bancos son intermediarios. Entonces el Banco de Córdoba, que es del Estado cordobés, es intermediario de la empresa Master y de Visa. Quiero decir, esto hay que investigarlo. Solamente lo pongo en la mesa, no quiero alargar esto porque es una cuestión grave. Estamos penetrados y esta tarjeta está en todos los pueblos, en todas las ciudades, en el campo, en todo donde vayamos está. Es el Banco de Córdoba. Nos tienen controlados por intermedio de instituciones nuestras. Entonces esto no merece que vayamos a fondo contra los que llevaron a que esto sea así. Lo dejo ahí para que lo pensemos bien. Bueno, damos por cerrado. Muchísimas gracias a todos los que han venido.